Colectivos que defienden el patrimonio de la isla denuncian la utilización de maquinaria pesada en el yacimiento de Sonsamas. El yacimiento arqueológico de Sonsamas es el más importante de Lanzarote y uno de los más importantes de Canarias. Este importante sitio fue declarado como bien de interés cultural, lo cual le confiere un altísimo grado de protección. Las leyes impiden coger algún resto de su superficie, y la destrucción de cualquier elemento que se halle en esta zona altamente protegida está castigada incluso con penas de cárcel. Esta es la zona de altísima protección. Desde hace más de una semana se realizan en este frágil y sensible sitio frenéticos trabajos con uso de maquinarias muy pesadas que aplastan los restos arqueológicos que puedan haber. Desde los que se encuentran en la misma superficie, miles de trozos de cerámica aborigen decorada y otros variados elementos hasta llegarse a correr el riesgo de acabar dañando delicados restos arqueológicos a unos 15 o 20 centímetros de profundidad. Existe el precedente de que a escasos centímetros de profundidad se han llegado a encontrar dos delicados esqueletos de sendos bebés, que al haberse encontrado más o menos en buen estado, se ha podido incluso demostrar que dichos cuerpecitos fueron envueltos, enfardados, posiblemente para intentar que se conservasen sus cuerpos y que se momificasen. Estudios tan importantes como estos, con casi toda seguridad, no hubieran sido posibles si previamente hubiesen pasado repetidamente estas pesadas máquinas sobre la zona donde estaban, cosa que ahora ha llegado a ocurrir sobre otras superficies de alto potencial arqueológico del yacimiento. Todo este importante yacimiento arqueológico es como un viejo libro, cuyas delicadas páginas, finas capas del terreno con restos arqueológicos, desde más antiguos a más recientes, en el sentido de abajo hacia arriba, estuvo habitado hasta principios del siglo XX. Y la historia de ese viejo libro es hasta el siglo pasado, no se podría entender de otra forma, lo cual exige su estudio integral. El Cabildo de la isla, cuando hemos formulado la denuncia al Seprona de la Guardia Civil, ha argumentado que para otorgar este arriesgado permiso de obras en este importante yacimiento se han adoptado todas las medidas para su protección y conservación. Lo que hemos visto sobre tales hipotéticas medidas de supuesto cuidado ha sido: primero, han trazado y extendido una vía dentro de la zona altamente protegida para que se blindaran los daños que ocasionara el tránsito de la pesada maquinaria, grandes grúas y el pesado y potente grupo electrógeno con el que están realizando trabajos de soldadura de entramados metálicos, trabajos de soldadura realizados incluso dentro de la más importante estructura edificada por los primeros pobladores de la isla. Desde dentro de la actual carpa, a la que se le quiere cambiar la carcasa del techo, están cortándola con pistolas de soldadura, elevando luego grandes piezas de esa anterior carcasa y colocando luego otras grandes piezas de la nueva carcasa para, de nuevo, soldarlas a los pilares de la carpa. Todo ello justo encima de los restos que fueron sacados a la superficie en las primeras excavaciones de los años 70 del siglo pasado y años posteriores, el denominado Palacio de Sonsamas, y todo ello arriesgando en manera extrema el que puedan caer esos grandes entramados sobre esos valiosísimos restos arqueológicos de la historia de Lanzarote y de Canarias, algo que sería irreparable. Todo este modo operativo de hacer estas obras con maquinaria pesada ha sido exclusivamente por ahorrar dinero y mano de obra, ya que se hubiese podido hacer de forma manual y sin que se arriesgasen a grandes caídas
de materiales pesados sobre los restos arqueológicos superprotegidos por ley. Y otro hecho sorprendente es que la pista habilitada para el tránsito de la maquinaria pesada, extendida sobre miles de trozos de cerámica que han quedado tapados por el plástico y la arena ahí puesta, si tan importante era proteger, es un decir, lo que quedaba debajo de esa pista, sin embargo, esta llega solamente hasta aquí. Ya esta maquinaria, aparentemente, habiéndose perdido todo el sentido de responsabilidad y raciocinio, después de ir por esta pista de posible protección, ya luego, a la vista ha quedado, recorran esos suelos sin ningún control, dañándose de forma evidente incluso cuadrículas de excavaciones anteriores hechas por arqueólogos con rigurosa metodología. Tenemos material fotográfico explícito de todo esto, cual hemos adjuntado a la denuncia. ¿Y dónde han colocado la rampa base para trabajar las dos grandes grúas? Rampa que a la vez sirve para colocar todo el material de construcción, pues en el punto más cercano a las importantes edificaciones excavadas, el lugar donde más daño podrían hacer. Si, por ejemplo, algunas de estas pesadas máquinas volcase o se precipitara sobre los restos de edificaciones arqueológicas exhumadas, hay que tener muy en cuenta que la única posibilidad de dar permisos de obra tan arriesgados para estos sitios tan sensibles y protegidos habría sido con el carácter de urgencia para que se reparase algún inminente daño para evitarlo, algo que en absoluto se da en este caso. Esperemos que nuestra denuncia surta efecto, que se depuren responsabilidades sobre lo ocurrido y que nunca jamás se dañen emblemáticos lugares de un alto nivel de protección. Defendamos nuestra historia, patrimonio y cultura propia.